Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast de Moblaje. Y el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial como lo es María Ángel Coghlan. ¿Cómo estás, María Ángel? Pues muy emocionada de estar aquí, muy agradecida y encantada de poder conversar contigo. No, muchísimas gracias por aceptar la invitación y vamos a tener un tema muy interesante en el cual ya tienes mucha experiencia y que nos vas a guiar por todo este camino de la arquitectura emocional. Vamos a hablar un poquito de quién es María Ángel Coghlan. María Ángel es una arquitecta y diseñadora de interiores mexicana con más de 25 años de trayectoria, reconocida como una de las voces más influyentes del interiorismo contemporáneo en México. Es fundadora y líder de su propia firma, María Ángel Coghlan, un estudio que combina estética, sensibilidad humana y diseño con propósito. Su firma fue reconocida como uno de los mejores estudios de diseño de interiores en México por Luxury Lifestyle Awards, basado en la satisfacción de clientes y calidad de los proyectos realizados. Una vez más, muchas gracias por venir aquí al podcast de Moblaje. Una vez más, gracias por la invitación, es un placer. Muchísimas gracias y vamos a empezar entonces con el tema, pero para poder empezar tenemos que definir qué es la arquitectura emocional. ¿Cómo lo definirías tú? En realidad, para mí, la arquitectura es un arte, pero la arquitectura emocional es esta que conecta con la persona, que es una arquitectura como responsable de entender que se proyecta para el ser humano. Yo hablo mucho del término diseño antropológico, que es diseñar poniendo a la persona que va a habitar el espacio en el centro del diseño. A veces como que los colegas y yo misma cuando empecé proyectamos pensando en que queremos que nos publiquen tipo Moblaje y que te pongan un doble página o que te pongan en la portada y ese es como, exacto, wow, lo logré, que está muy bien y yo creo que es bueno difundir el trabajo, pero ese no es el fin de nuestro trabajo. El fin de lo que hacemos es mejorar la vida de la persona que va a habitar ese espacio, ya sea una oficina, una casa, un hotel, un restaurante, que tenga una experiencia memorable. Por supuesto. Y cuando esos factores entran en juego, entonces podemos hablar de arquitectura emocional. Ok, y todo es, bueno, este punto de poner como al humano, a la persona en el centro de la arquitectura, es algo que no se ve desde las aulas, ¿no? O sea, como que lo tienes que aprender por fuera. Digamos que en la universidad te dan las bases técnicas y las herramientas para poder crear espacios, pero como que no hay esta profundización o reflexión de hacia quién, para quién trabajas. O sea, lo ves como el usuario final. Y sí te dicen algo, ¿no? O sea, obviamente hablas de estudias ergonometría, dimensiones y todo el tiempo tienes en mente al usuario. Pero se ven más como usuario-cliente que como ser humano, persona con una vida, con una historia, con una trayectoria o una identidad concreta, porque además todos los seres humanos somos únicos, repetibles e inigualables. Y aunque hagas un mismo proyecto en una torre de departamentos que sean iguales y solo cambien unos metros, uno más arriba que otro abajo, la familia que habita ese espacio es completamente diferente de una a otra y el resultado suele ser completamente diferente. Entonces, creo que volver al centro de nuestro quehacer profesional es algo que yo he profundizado a lo largo de mi trayectoria, no es algo con lo que empecé trabajando, no era consciente, digamos que fue una evolución de analizar cómo impacta el diseño que hacemos en las personas y darme cuenta del valor y la importancia que tiene. A veces en el equipo dicen, bueno, nuestro trabajo no es de vida o muerte, yo digo, no, sí, o sea, entiendo, no soy un doctor, no opero a corazón abierto, ¿no? Pero también lo es importante. que hacemos influye en la vida y tenemos que ser conscientes de eso para ser más responsables y diseñar con ética. Y cuando diseñas con ética es que piensas que no solo hay que hacer las cosas bien hechas, cuidando los detalles, hay que hacer el bien con el trabajo que hacemos. Sí, lo mencionabas, no es lo mismo una operación abierta, a corazón abierto, perdón, pero sí te puede prevenir ciertas cosas, la arquitectura previene. A ver, hay estudios que avalan que cuando habitas o trabajas en un espacio bien diseñado, armonioso, tu productividad aumenta, tu salud mental aumenta, la forma de relacionarte mejora. Entonces, no es cosa menor. Yo creo que es algo importante, serio, y tenemos que tomarlo desde la seriedad que tiene. Y es curioso, ¿no? Como la gente como que tiene muy separado que la arquitectura no va relacionado con nada de la salud, pero es totalmente, pues, falso, ¿no? Porque si es un lugar en el que vas a estar varios días o varias horas o muchos años, poco a poco te vas gastando, incluso hasta subir escaleras, conforme a la edad se vuelve un poco más difícil y es lo que decíamos de que, pues, cada persona es diferente, no es lo mismo subir unas escaleras para una persona joven que ya para una persona mayor, que para un niño, qué tan riesgoso puede ser. En realidad, creo que también hay otro factor que es bien importante, que es la belleza. Okay. Creo que a veces la belleza se ha
pasado de moda y se entiende la belleza como pensando en los espacios, ¿no? Que tiene que ser instagrameable o tiene que ser inmediata y tiene que ser lucidora. Y a veces una foto puede ser lucidora, instagrameable y ser tendencia o volverse viral, si tú quieres. Sí, sí, sí. Pero no necesariamente es un espacio que te va a ayudar a conectar con la verdad y con la trascendencia o que te lleve a elevarte. Yo creo que la belleza, si la analizamos desde el punto de vista clásico, con lo que decía Aristóteles, Platón y luego Santo Tomás, tiende a la bondad y a encontrar la verdad. Y tiene que tener claridad. Entonces, cuando ves un espacio que es ordenado, que es armonioso, que es bello, entonces te va a mejorar. No solo buscarlo para que sea espectacular. Ok, y cómo en un mundo en el que se busca o se prioriza la belleza, y lo vemos en redes sociales, ¿no? Que mientras se vea bonito está bien, sin saber si funciona o no. ¿Cómo podemos diseñar o empezar a diseñar o priorizar que se diseñe desde lo humano? Yo creo que es una muy buena pregunta. Gracias. Y pienso que lo principal es la reflexión. A veces vivimos en un mundo muy acelerado, muy rápido, de que todo tiene que ser al instante, para ayer, para antier, y hoy tenemos este factor tan apasionante que es la inteligencia artificial, que la verdad es que nos ha ayudado a mejorar los tiempos, los procesos, el análisis, la renderización. Antes tardabas 2 semanas en hacer un render. Hoy con inteligencia artificial, si tarda más de 1 minuto ya te desesperaste. Sí, sí, ya sí. la quiere y otro y así. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es profundizar y analizar desde el punto de vista de cómo las decisiones que vamos tomando impactan en el usuario final o en la persona que va a habitar el espacio. A medida que seamos conscientes y tengamos un método en el que profundicemos así, el resultado también va a ser mejor. Porque sí, claro. Evidentemente nos interesa algo que sea estéticamente atractivo, pero te digo, si analizamos el término clásico de la belleza es un valor que eleva y predispone al bien. Okay. Y cuando tenemos un espacio que te predispone al bien, pues contribuimos con un granito de arena para hacer un mundo mejor. Entonces, hay estudios bien interesantes que, por ejemplo, en Nueva York, en algún momento que había mucha delincuencia, mucha drogadicción, y veías las estaciones del metro todas grafiteadas, sucias con basura, y se generaba más basura, hay homeless y demás, y decidieron pintar, limpiar y ordenar, y disminuyó la delincuencia, no que la hayan erradicado el 100%. No, pero baja. Disminuyó, y eso hay estudios en distintas partes del mundo en donde está comprobado con datos estadísticos que un entorno en donde hay más verde, más flores, las cosas están pintadas, la gente se comporta mejor. Claro. Se respeta más, porque se considera más humano. Por eso es que es tan importante como que analizar cómo impacta cada decisión que tomamos en la persona para la que estás trabajando. Yo uso mucho un término que todo el tiempo les digo en el equipo. A ver, el diseño es la suma de muchas elecciones y nosotros ayudamos a nuestros clientes a tomar las mejores elecciones o las mejores decisiones. Hoy puede ser abrumador elegir un piso, elegir un mueble, una lámpara. Hay cientos de miles de millones. Sí. Opciones sobran. Opciones sobran. Y tienes que ir acotando. Y no es que una sea mejor que otra. En realidad hay muchas opciones que pueden ser buenas. El tema está en que no solo debemos elegir, sino que tenemos que discernir. Okay. Y el discernimiento, a diferencia de la elección, es esta capacidad que tiene el ser humano de reflexionar de cómo impacta tu decisión. Entonces, haces una decisión consciente de cómo impacta a la persona, cómo impacta al espacio, pero cómo impacta al entorno y al mundo. O sea, cuando decides que voy a importar un material, ¿qué huella de carbono voy a dejar? O si mejor, consumo un material que sea local, porque eso es más sustentable. Pero si tú vas haciendo este tipo de reflexiones en las que disciernes, en vez de nada más elegir esto o esto, entonces estás considerando más en serio a la persona y al ser humano para el que estás proyectando. Sí, tiene totalmente pues toda la lógica del mundo, ¿no? De que no solamente pienses en ese momento, ¿no? Sino como que veas más a futuro, en que consideres a las personas y qué va a pasar con esa estructura en unos años. O sea, con cualquier decisión, desde el color, cómo te impacta la luz, el material, porque es una suma de decisiones, pero en esas decisiones se nota tu quehacer o tu experiencia como diseñador, como arquitecto o como interiorista. Y creo que
si lo reflexionas desde para quién estás proyectando, de verdad que cambia. Por supuesto. Que cuando nada más dices, bueno, que quede bien, que sea se bonito. luzca en la foto, Sí. que se vea bonito, que también debe verse bien, también debe lucir en la foto y verse bonito. Que no está peleado, pues. Exactamente, pero eso cómo va a impactar en las personas. Ok, ¿y consideras que últimamente se están dando como esos pequeños pasos a que sea más considerado eso? ¿O que seguimos así como que en ese nivel de que se siga viendo bonito? Y si se puede, agrego algo que ayude un poquito más. ¿O si ha ido evolucionando? Yo creo que todo ha evolucionado. Ok. Y que seguimos evolucionando y seguiremos evolucionando. Y creo que ese es un proceso que cada profesional tiene que hacer, ¿no? Voltear a ver hacia adentro y pensar cuáles son tus valores, a través de qué valores proyectas, o sea, no solo valores como empresa, sino cuáles son tus valores para proyectar y cuál es tu metodología. Porque el diseño no son ocurrencias interesantes que hacen que transformes un espacio. El diseño tiene mucho de método y es científico. Tienes que analizar cómo lo haces, cómo empiezas, cómo evolucionas, porque además el diseño tiene un recorrido. No es que lo primero que dibujas o lo primero que proyectas va a quedar, porque tiene que tener retroalimentación del cliente, del usuario, y tienes que analizar el espacio, tienes que volver a replantear y luego tienes que llegar a un punto medio entre el proyecto, la idea y el presupuesto, que ese es un tema que tampoco te enseñan mucho en la universidad y que hasta que trabajas en la vida real te vas enfrentando a que no puedes proyectar todas tus geniales ocurrencias, tienes que ver cómo se van a ejecutar. Tiene que ser adaptable, ¿no? El diseño es adaptable. Entonces yo creo que es una evolución de madurez. Yo quiero pensar que las nuevas generaciones vienen un poco más conscientes, al menos en el tema ecológico. Yo acabé la carrera y nunca nadie me habló de ecología ni de sustentabilidad, nunca jamás. Tampoco nunca me hablaron de emprendimiento. Yo ya soy mayor, ya salí de la universidad hace 30 años, más de 30, entonces en realidad eran otros tiempos. Sí, claro. Y yo lo veo con mis hijos, ¿no? Mis hijos son mucho más conscientes del plástico, de los popotes, de la comida chatarra, de comer cosas saludables, sin que yo se los haya dicho. Como que ya hay este trabajo que se ha hecho de concientizar. Sí, claro. O sea, creo que si hacemos un análisis histórico, y pienso en mis papás, en el momento en que nos empezaron a criar, es este momento de la evolución del plástico, y que ibas al súper y te van los kilos de bolsas de plástico, y que los platos desechables para las fiestas y globos, y era lo normal, y nunca pensabas que iba a pasar con esa basura. ¿Qué pasaba con eso? Decía, qué buena onda que te regalan la bolsa, porque mi abuela era de que iba al súper con la bolsa del mercado, y había las bolsas del mercado, ¿no? Sí. Y hoy volvemos a, tienes que llevar tu propia bolsa, no tienes la bolsa, pero... Y que sea de tela. Yo creo que ha evolucionado el mundo en tener más conciencia de lo que pasa y de cómo nuestras decisiones repercuten en los otros. Y creo que es un tema de que cada quien tiene que reflexionar. Justo es lo que quiero hablar hoy en la tarde, de la responsabilidad que tenemos como profesionistas de nuestro quehacer, ¿no? No solo con nuestros clientes y las personas para las que trabajamos, sino cómo afectan todas estas decisiones y tu trabajo en las demás personas. Y al menos yo intento como concientizar a la gente que trabaja conmigo, a nuestros propios clientes, a mis hijos y a quien tenga cerca. Doy clases en algunas universidades y siempre hablo de esto. Y sí creo que hay una evolución, pero vamos, depende de cada quien, ¿no? Al final, sí está esta búsqueda de pues hacer cosas lindas, conseguir más clientes y pues salir adelante haciendo algo que nos gusta, y hay una competencia fuerte. Y yo pienso que en el diferenciador es en donde puedes destacar, ¿no? No es que, al menos en mi estudio, diga yo, hacemos las cosas mejor que otros despachos o que otros colegas, para nada. Hay despachos en México extraordinarios, sí, y claro, se está haciendo un gran trabajo de diseño, muy admirable, la verdad. O sea, yo creo que hemos evolucionado mucho como país. Tú me lo decías, ¿no? Ves cambiada la expo, ha crecido, hay más movimiento, sí, empieza a ser referente, viene gente de toda la república. Claro que ha evolucionado, los productos que se ofrecen han mejorado la calidad. O sea, la fabricación, el diseño, empieza a haber pues, como novedades, innovaciones. Desde luego existe la influencia, ¿no? Sí, y claro. Estamos en un mundo globalizado. Pero creo que sí ha habido una evolución importante, y queda en cada uno en ver cuál es este diferenciador y qué vas a ofrecer. Por eso te digo, para mí nuestros valores son como una brújula
para ver cómo diseñamos. Y estos valores siempre tienen que estar presentes en cada proyecto al que nos abordamos, al que vamos a trabajar, porque eso es lo que le vamos a ofrecer al cliente y nos lo tenemos que tomar como de vida o muerte. Excelente. Y hablando un poquito de los proyectos y también hablando de esta parte de diseñar o de construir como ya un poquito más centrado en las personas, ¿qué materiales, tanto como de iluminación, maderas, texturas, son como los que se deberían de comenzar a usar o se recomiendan que empecemos a utilizar pensando en un bienestar para las personas? Mira, yo pienso en la máxima de la moda. Ok. Toma de la moda lo que te acomoda. Entonces, hay muchos productos, hay muchas opciones y depende del proyecto. O sea, no es que este material sea mejor sobre este. Depende en dónde estás proyectando. No es lo mismo hacer una casa en la playa que en la montaña, que en la ciudad. Es completamente diferente. Y no es lo mismo trabajar para una familia mayor que ya tiene nietos, a una familia de recién casados, o para una persona que vive sola o que vive con roomies. O sea, son distintos momentos históricos de su vida y son distintas necesidades y distintos presupuestos. Sí, sí, sí. Yo creo que los materiales que hoy tenemos al alcance son espectaculares. Ha habido una evolución muy importante. Yo antes pensaba que solamente los materiales nobles y honestos eran valiosos. Es decir, la piedra que era piedra, la madera que era madera. Y hoy hay cerámicas que parecen piedra, o cerámicas que parecen madera, o hay sintéticos que parecen madera, pero que tienen ventajas sobre la madera natural y que también son ecológicos. Entonces, más que nada, yo lo que considero es que hay que seguir estudiando los materiales, analizar lo que ofrece el mercado, entender las propiedades, las ventajas, las desventajas, de dónde vienen, cómo funcionan, por qué es mejor uno que otro, para poder ayudar a los clientes a tomar mejores decisiones. Pero la verdad es que no es que haya una receta mágica que te diga, No. Con esta madera, con esta piedra, con este papel tapiz o con esta tela ya te va a quedar bien. No, depende. Depende de un montón de factores, te digo, porque aunque sea un mismo departamento, no es las mismas personas que van a habitar en el mismo espacio. Y hablando un poquito de eso, de los departamentos y sobre todo pues teniéndote y aprovechando pues que te tenemos aquí, me comentabas que hay lugares que como que proyectan o mejoran a las personas, ¿no? ¿En qué proyecto tú notaste como que se hizo esa diferencia que dijiste como, mira, aquí se nota muchísimo el cambio? Fíjate que fui consciente cuando hice el proyecto para una clienta, una casa en Monterrey. Esta clienta la conocí porque le hice la casa a su hermana. Ok. Y curioso, porque a la hermana la conocí dando una conferencia y me buscó y le hice una casa, luego le hice otra y luego le hice las oficinas al esposo. Ok. Y entonces la hermana me conoció a través de ella, ¿no? Y vivía en Monterrey y me dijo, es que yo estoy obsesionada contigo y yo tengo en la mente que tú tienes que hacer mi casa. Ella ya había construido una casa muy bonita, muy grande, con vista a la sierra, pero decía, le falta vida, le falta como esta calidez de hogar de la que tú hablas. Entonces, la primera vez que fui a su casa, la casa, te digo, ya terminada, ya amueblada inclusive, pero se sentía como inhóspita. Me decía, es que no sé qué le falta. Los arquitectos le echaron muchas ganas y era muy contemporánea, pero me dice, la siento desangelada, como muy minimalista. Como que le falta sabor, dice. O sea, no me siento a gusto en ella, una familia con 5 hijos. Y le dije, mira, pues le falta un poco de alma, no hay tanto que hacer, pero le hicimos un proyecto y llegamos a un acuerdo, ejecutamos el proyecto, entregamos la casa. Primero hicimos planta baja y luego hicimos planta alta. Pero cuando hicimos planta baja, cuando nos reunimos para hacer la planta alta, me dijo, es que tengo que decirte algo. Tú hablas de cómo impacta el espacio en las disposiciones de las personas, pero yo nunca lo había comprobado. Mis hijos, antes de que tú intervinieras la casa e hicieras tu magia, llegaban a la casa y aventaban la mochila, se desparramaban en los sillones, dejaban cosas tiradas, y después de que tú viniste, mis hijos ya no tiran la mochila, ya no se desparraman en los sillones, ya cuidan las cosas y se siente diferente la convivencia. Realmente es algo que me llamó la atención. Está porque curioso. Ella me estaba, algo que yo siempre he dicho, ella me lo dijo, es real. Y luego hicimos la planta alta y luego le pregunté, ¿no? Ella, de hecho, ya se casó uno de sus hijos, me dijo, no, o sea, son más ordenados, la convivencia ha mejorado entre nosotros, o sea, es un amor, esa clienta, la quiero muchísimo, un encanto. Y decía, es que gracias porque de verdad ayudaste a que nuestro hogar sea más luminoso y alegre. Entonces, honestamente me emocionó mucho. Sí, y claro. ahí es cuando digo, a ver, todo el esfuerzo, los desvelos, las horas sin dormir, los fines de semana trabajando, sábados, domingos, porque a ver, hay mucho trabajo detrás de cada proyecto, mucha logística,
hay que hacer muchas cosas, no es que nada más hiciste un render y ya lo vio y no, a ver, hay que producir, comprar, implementar, combinar, o sea, Sí. la logística es compleja. Pero cuando te dicen esas cosas, dices, a ver, todo el trabajo vale la pena. Y que sabes que pusiste tu granito de arena para que esa familia disfrute más de la linda casa que ya tenía, ¿no? A ver, yo ahí no me involucré en el proyecto arquitectónico, ya estaba, pero sí creo que sí hay un antes y después, estéticamente hablando, de lo que ves Sí, en sí, la sí. casa y de cómo vive en la familia. Ok, mira, está muy interesante cómo, no sé, bueno, no sé muy bien cómo qué fue totalmente la remodelación que se hizo, pero cómo puede influir incluso en personas jóvenes, ¿no? Porque a lo mejor un adulto lo valora un poquito más porque ya tiene como que esa noción, esa visión de, mira, es el tener como una planta ayuda a que sea como más armonioso, te conecta un poquito más con la naturaleza, pero que eso cambie el comportamiento de los niños que digan, ya no tengo que tirar mochila, ya tengo que cuidar más las cosas, está interesante. Te voy a decir algo que es sorprendente. Los niños que son ávidos de curiosidad y son como más inocentes y antes de que se hayan atrapado por una pantalla, que es un tema Sí, claro. complejo, son capaces de percibir la belleza y saben comportarse conforme entren a un espacio que es distinto. Te lo digo por experiencia, yo tengo 4 hijos. Y Ok. ellos saben si entran a una iglesia que tienen que guardar silencio, que se tienen que comportar, que no se pueden aventar en la banca, porque hay un respeto, nosotros somos Al católicos lugar. y creemos en Dios. Ujú. Pero si entran a un museo también saben que no se tiene, sin que tú les digas, ellos saben que no se acercan a un cuadro, que se tienen que mantener a cierta distancia, que tienen que hablar quedito. Si entran a una biblioteca, guardan silencio, porque el espacio te habla de lo que es y lo que se debe vivir en ese espacio. Entonces, si el espacio está bien diseñado, la gente sabe cómo comportarse en ese espacio. Ok, sí, sí, sí. Entonces, claro que predispone, y no solo es el espacio. Por ejemplo, si tú vas a una boda, no vas vestido como estamos ahora, te echas ganas y te produces. Y te comportas distinto si estás vestido de traje o si estás vestido formal, porque es un evento diferente que algo casual, que estás en jeans con cuates. Es Totalmente. distinto. Entonces, en el espacio pasa lo mismo. ¿Y cómo hacer consciente a los diseñadores de la repercusión que puede tener su diseño o su trabajo? Extraordinaria pregunta y ojalá tuviera la respuesta. Ok. A ver, yo hago lo que puedo desde Sí, totalmente. desde mi cancha. Desde tu De trinchera. hecho, ahora estoy dando un diplomado de arquitectura de interiores en la Universidad Panamericana. Yo lo coordino, he dado yo algunas materias, pero he invitado a otros colegas a que hablen, ¿no? Yo no soy experta en todos los temas. Y justo el enfoque es este enfoque humano, y lo que queremos es concientizar a las personas de la trascendencia que tiene el habitar para quien proyectas. Desde ese punto yo estoy haciendo eso, pero sí creo que habría que replantearse la currícula universitaria, porque nunca te hablan de eso. Empezar como desde la base, ¿no? Yo pienso que sí, inclusive yo quise estudiar y dije, quiero hacer una maestría de diseño antropológico, y busqué en todos lados, en todas partes del mundo, y acabé haciendo una maestría sobre el ser humano y la familia en la Universidad de Málaga. Y dije, bueno, yo tengo que profundizar en la persona, porque no hay alguien que te hable de la persona a través del diseño. O sea, hay unas maestrías espectaculares que te hacen experto en distintos temas, pero tampoco te dan nada de psicología. Y tienes que tener mucho de psicología, mucho de tacto, de cómo entender, porque nosotros hacemos un trabajo que es un servicio y siempre tienes que pensar en el otro. Y algo que pasa es que el otro solo está pensando en él. Sí. Y nunca le va a importar si a ti te duele la cabeza, si tu hijo se enfermó, si no te llegó la chica que te ayuda a tu casa y tuviste que hacer malabares para llegar a la cita. A ellos eso no les importa. A ellos les importa que su proyecto quede bien, que tú estés al 100% optimizando sus recursos de espacio, tiempo y economía, y no les importa lo demás tuyo. Y tú tienes que pensar que tú decidiste hacer eso y lo haces porque quieres y está bien, pero nadie te prepara para eso. Sí, claro. Entonces uno se tiene que preparar y en el camino pues vas aprendiendo. Yo la verdad es que pensaba, si alguien me hubiera dicho estas cosas, ¿cuántos errores me hubiera evitado? ¿Cuántas cosas no hubiera cometido? Y la verdad es que yo creo que los fracasos o las metidas de pata pues te van haciendo mejor, y yo creo que vale equivocarse. Lo que no vale es equivocarse 2 veces por lo mismo. Sí, o quedarse ahí en el error. Cosas. Entonces yo hago mucho reflexión y cada que termino un proyecto analizo, y no solo analizo desde el punto de vista estético, ¿no? Que dices, hay aquí 2 centímetros más, 2 menos, o el tapiz le debía haber dado la vuelta, o la luz tal vez tuvo que haberle puesto dimmer. Analizo mucho el diseño, pero también analizo cómo fue el proceso
qué podemos mejorar Ok. hacia el cliente internamente y también cómo podemos optimizar los recursos, también inclusive la rentabilidad. Y creo que a medida que profundizas en tu quehacer, te vas haciendo mejor y vas madurando como diseñador, como ser humano, como director creativo de tu propia firma o tu propio estudio. Sí, claro, vas creciendo. Y hablando un poquito de las equivocaciones o los errores que se van cometiendo durante el camino, ¿no? Que es parte del crecimiento de todas las personas. ¿Qué errores o equivocaciones, o más bien los errores puntuales, así que llegas a ver más común en los proyectos? Uf, a ver, yo creo que hay muchos errores. Dime, ¿tienes tiempo? Sí, sí. Hay muchísimos errores Sí, y de claro. errores se puede hablar mucho. Yo creo que el principal error que puede haber es falta de reflexión. Okay. Es decir, por correr, no analizar. Y presentar un proyecto porque ya llegó la fecha que tienes que presentar y ahora sí que presentas lo primero que hiciste sin que haya habido un desarrollo. Entonces, lo primero es en cómo manejas los tiempos. Y otro gran error es no darle valor al trabajo que hacemos, al trabajo intelectual creativo. Por supuesto. Y hoy más en el tiempo de la inteligencia artificial, que tú puedes tomar una foto, la subes a ChatGPT y le dices, hazme este espacio moderno, contemporáneo, y te hace una foto ya resuelto el espacio, ¿no? O cámbiame esta parte, ¿no? También, sí, totalmente. Yo creo que lo más valioso que tiene un diseñador es la capacidad de pensar y resolver en la imaginación. Antes, o sea, inclusive viendo un plano, viendo un espacio, tu cabeza está a 1000 pensando en, y si pongo esto y si hago esto, pero luego tienes que bajarlo a papel y luego bajarlo a un render para ver cómo se va a ver, a un sketch, hacer tu maqueta virtual, analizar el volumen del espacio, analizar la distribución. Yo creo que los errores que hay es por falta de análisis y mal manejo de tiempos. No porque sea un mal diseñador, sino que el diseñador hizo lo primero que se le vino a la cabeza, lo ejecutó y no maduró el diseño. Y México está lleno de eso, tristemente. Sí, se suele ver. También yo quiero ver como pensarlo desde el punto de vista esperanzador, de que bueno, ese diseño que está en fase de maduración llegará ese diseñador a madurar, a mejorar y llegará a un punto en que puede decir, híjole, el primer diseño que le hice a mi tía, a mi abuela o a mi hermana pues no era tan bonito y no estaba tan bien resuelto, porque tienes que tener experiencia, ¿no? Sí, claro. Y lo que te hace ser mejor diseñador son los años y los metros cuadrados que has proyectado. O sea, yo creo que lo que yo tengo más valioso son la cantidad de metros cuadrados que he diseñado y ejecutado. Sí. Que esos nadie me los va a quitar. Y a veces me dicen, pero ¿cómo sabes la escala? ¿Pero cómo te imaginaste esto? Le digo, a ver, ya, es la vejez. Porque también se les conoce como las horas vuelo, ¿no? O sea, de que lo que tengas... O sea, necesitas práctica. El tema está en que los que van empezando deberían de tener práctica con supervisión para que vayan aprendiendo más rápido. Yo al menos lo trato de hacer en el estudio. En todos los jovencitos, nunca un proyecto que hacen ellos se lo presento a un cliente porque está verde, le falta madurez. No porque el diseñador sea malo, no tenga talento, no tenga ganas. Le falta práctica. Porque en la universidad ejecutas en papel o en virtual, ¿no? Yo era en papel y entregaba todo en papel. Hoy se entrega todo digital. Pero todo queda en la computadora y no en la vida real. Y por más que hagas renders súper realistas que parezcan fotos, no las construido. Entonces realmente no sabes qué va a pasar. Yo pienso que si nos damos la oportunidad de reflexionar, vamos a evitar estos errores. Entonces, volviendo a estos errores comunes, que yo veo al menos en los que están empezando en el despacho, es no un buen manejo de la distribución, no un conocimiento total de la escala. Con eso que todo se diseña hoy en digital, luego olvidan la escala. Y digo, a ver, ¿cuánto mide? Vuelve a medir. Digo, esa mesa está alta. No, proporciona la mesa a la lámpara. Y lo corrijo todo en digital, pero luego, a ver, ¿no estás viendo? Y creo que también otro gran error es la falta de cuidado al detalle. Yo siempre le digo, mucho. No veas mi trabajo. Que está padre que lo veas y que me feliciten y me aplaudan o me premien por el trabajo. Ve lo que yo veo. ¿Cómo me fijo? ¿Qué fotos tomo? ¿Qué fotos comparto? ¿Cómo edito una foto que yo soy día a día con las fotos? ¿Ah, sí? O sea, sí. Muy. O sea, mis hijos me dicen, ¿cómo te tardas tanto antes de subir en Instagram? Me tardo horas hasta que edité la foto y ya luego la subo. No me importan los likes ni cuánta gente la vio, porque es mi forma de guardar mi inspiración, mi vida, mi bitácora, y es para mí. Y es lo que tú quieres mostrar. Si me dan like y si se comparte bien, y si no, no me importa. Es algo mío. Pero a veces, con esto de lo inmediato, lo rápido, hacen las cosas un poco al aventón. Y falta mirar, observar y analizar. Okay. Cuando analizas, observas y miras, sí puedes tener la capacidad de descubrir en qué está mal.
O sea, yo mucho lo que hago, le digo, a ver, ¿por qué crees que no funciona? Ah, está bien, ¿por qué crees que no funciona? ¿Ya viste esto? No, tú dime. O sea, yo no les doy la respuesta, los hago pensar. Sí. A nosotros nos pagan por pensar. Y a medida que seamos capaces de pensar más, a más profundidad y ser más reflexivos, vamos a hacer mejor nuestro trabajo y podremos, por consiguiente, también cobrar mejor. Por supuesto. Yo creo que otro gran error que pasa es que no se valora el diseño y la gente lo regala. Y entonces, como muchos otros regalan, luego no quieren pagarte. O sea, yo he tenido clientes que me quieren bajar la tarifa de lo que yo cobro por proyecto y les digo, a ver, tú vas a un doctor y le dices que te haga un diagnóstico porque tienes una dolencia. Y ya que te da el diagnóstico, le dices, oye, pero me regalas el diagnóstico, no me lo cobras ya que te va a operar. Sí, no. Porque me dicen, oye, pero me lo devuelves cuando ejecutas y el doctor te va a regresar lo que ya le pagaste. Sí, no. ¿Y por qué le pagas al doctor? Porque el doctor se ha especializado, sigue estudiando y te va a ayudar a resolver tu problema. Por supuesto. Yo puedo hacer ese espacio y me he especializado y he dedicado muchísimas horas a estudiar porque voy a regalar mi trabajo, porque voy a regalar mi consulta. Por supuesto que no. Pero si voy a cobrar por una consulta, un diseño, tengo que pensarlo. Tengo que tener un equipo que me ayude a hacerlo a profundidad. Sí. Y creo que si hubiera más reflexión, habría menos errores. Excelente. Y pues podríamos seguir por mucho tiempo más hablando de este tema, ya como para irlo cerrando, porque sí, este es un abanico muy amplio para poder profundizar. Para ti, ¿cómo se debería o cómo se ve el futuro en cuestión de diseño, de arquitectura aquí en México? A ver, no tengo una varita mágica y no tengo certeza, pero yo intuyo y veo que el diseño ha evolucionado para bien, que la gente empieza a ser más consciente de cómo impacta y se empieza a hablar cada vez más de bienestar. Okay. Y al hablar de bienestar, inmediatamente tienes que pensar en un diseño antropológico que pone a la persona al centro o de una arquitectura emocional, porque está en la mesa, está hoy en la discusión global, ¿no? También está en la mesa el tema de la ética, en el sentido desde la inteligencia artificial o en la ética profesional, esto es válido o no, esto es correcto o no. Entonces, como que estos temas empiezan a abrir más. Antes no se hablaba de eso. Uh-huh. Yo creo que eso es algo bueno. Es algo que si sabemos optimizar y aprovechar, el diseño en México, el talento en México tiene mucho que dar. No solo a México, sino al mundo. Y lo hemos visto, hay grandes arquitectos hoy, hay un par de mujeres que están haciendo cosas cañonas, ¿no? Ahí tenemos a una Frida Escobedo con proyectos internacionales, sí. cañones, y es una jovencita, y yo digo, qué felicidad, aplaudámoslo y enorgullezcámonos de lo que está pasando. Y también hay diseñadores industriales, y yo te puedo decir que en Milán, la edición pasada, uno de los mejores stands, ya ves que en Milán es un año Eurolucha, otro Eurococina, uh-huh. Y ahora tocaba Luz, y uno de los mejores stands en la fila central era David Pompa, que es mexicano, bueno, sí, mexicano europeo, pero mexicano al pero fin, mexicana. Y produce en México, y puso un stand al nivel de los grandes, sí. Y todo el mundo comentó eso. Yo digo, eso es algo para que nos sintamos orgullosos, y además está vendiendo muy bien en Europa, y además sus lámparas traen todo un concepto. Él cuida, aprende, cuida el detalle, diseña bien cada pieza, cada luminaria, cuenta una historia, o sea, es genial. Sí, sí, sí. Yo creo que casos como esos hay muchos que hay que voltear a ver y hay que enorgullecernos de lo que está pasando. Entonces, yo creo que estamos en un momento crucial e histórico en el que quien quiera trascender y hacer cosas exitosas, si se lo propone, trabaja, se esfuerza, reflexiona sobre lo que hace, la puede hacer. O sea, yo creo que quien quiera llegar lejos puede llegar. O sea, tenemos todo para hacerlo. Perfecto, con eso creo que queda bien cerrado este tema. Te digo, podríamos seguir más tiempo, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo aquí en el episodio, pero muchísimas gracias, la verdad, se nota, como decía, las horas vuelo, y que este tema te gusta mucho y que eres una experta para esto, así que te agradezco que hayas venido y que nos hayas compartido un poquito de tu conocimiento. No, al contrario, muchas gracias por la conversación, un placer hablar contigo. Gracias. Encantada de estar aquí. Sí, esperemos que próximamente te volvamos a tener para poder continuar con este tema que digo, a mí me encantó. Pues estoy puestísima cuando gustes. Muchísimas gracias. Y también muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en el podcast acompañándonos, y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Moblaje.